Entonces, hay personas que tienen una infección masiva y logran eliminar el parásito por la boca o por materia fecal, pero lo más desagradable es que le viene por la boca. Entonces, el parásito más grande puede llegar hasta 40 centímetros y se llaman ascaris. Y se parece a los gusanos que uno encuentra en el jardín, ¿no? Son de color café, pero son ascaris. En cambio, las uncinarias tienen un tamaño más pequeño. Pueden llegar a tener 1 centímetro de tamaño. Estamos hablando del parásito adulto. Puede llegar hasta 40 en el primer caso, en el segundo caso puede llegar hasta 1 centímetro. Y finalmente el Strongyloides, el parásito adulto, puede llegar a tener un tamaño de hasta 2 milímetros. Pequeñísimo. Bueno, todos ellos eliminan huevos. Todos ellos eliminan huevos. El huevo necesita, para continuar su ciclo, llegar a la tierra, ser depositado en la tierra. Y la tierra tiene que tener algunas características. Primero, la temperatura caliente. Y segundo, tiene que ser tierra húmeda. Entonces, si el infectado elimina huevos en tierra que reúnen esas características, de que es temperatura caliente, o por lo menos tropical, y es húmeda, este huevo se va a convertir, en el caso de acá, de Uncinaria, se va a convertir en una forma infectante que se llama larva rhamniforme. ¿De acuerdo? Entonces, el huevo, en este caso, necesita convertirse en larva. En cambio, en ascaris, el huevo se queda en huevo. Nada más. En cambio, en Strongyloides stegoralis, el huevo, sin necesidad de llegar a la tierra, se convierte en una forma parásita, una forma infectante que se llama larva rhamniforme. Bueno, entonces, ¿cómo es el método de la vía de la forma de infección? En el caso de ascaris, la forma infectante, ¿cuál es? Ascaris. El huevo. Entonces, en el caso de ascaris, la forma infectante es el huevo. Es decir, si el huevo contamina alimentos, frutas, agua, y el huésped, que puede ser el hombre o cualquier animal, consume ese alimento o bebe esa agua que contiene el huevo, va a desarrollar en su intestino el parásito que se llama ascaris. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia con Uncinaria? El huevo ha sido depositado en la tierra, que tiene que tener esas dos características. Al estar en ese contacto, el huevo se convierte en una larva rhamniforme. La larva puede tener un tamaño de 250 micras. ¿Cuántas micras tiene un milímetro? ¿Cuántas micras tiene un milímetro? 100 micras. 100 micras.
¿Seguro? 1000 micras. Entonces, fíjense, imagínense el tamaño de la larva. 250 micras de longitud. Esa micra queda, ¿dónde está? En la tierra. Y la tierra es caliente y es húmeda. Entonces, ¿cuál será el mecanismo de infección? Uno puede ser que contamine alimento y que la persona o el animal consume ese alimento. Pero la forma más frecuente de infección es que la persona, al caminar descalzo o al estar, digamos, apoyando las manos, a través de la piel se introduce la larva rápido. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo de infección es generalmente transcutáneo, a través de la piel. Rara vez por vía oral. ¿Qué sucede en el lugar de entrada? La persona va a presentar síntomas. ¿Cuáles van a ser? Una erupción maculopapular. Máculo significa mancha. Pápulo es una mancha elevada. Entonces, erupción maculopapular es una lesión en la cual hay cambios de color en la piel que son cambios de color claros y otros cambios de color más elevados, por eso se llama maculopapular. Esta zona maculopapular va a presentar síntomas. ¿Qué síntomas va a presentar? Hablen por. Correcto. Va a tener color rojo. ¿Por qué va a tener color rojo? ¿Por qué va a tener color rojo? No les escucho nada, María Luz. No. La entrada del parásito va a generar alguna respuesta en el huésped, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de respuesta? Inmunológica. ¿Ah? Pero el picazón, bueno, es un síntoma, pero desde el punto de vista médico, ¿qué sucede en ese lugar de entrada? Inflamación aguda. Entonces, la inflamación aguda se va a manifestar con una erupción maculopapular. Por lo tanto, va a ser de color rojo o parecido al rojo. Va a ser caliente, por supuesto. ¿Puede doler? Puede doler. En algunos casos se acompaña de prurito. Entonces, todo lo que es inflamación aguda será encontrado. Entonces, esa lesión maculopapular en el punto de entrada de la larva a veces muestra también el trayecto que tiene la larva, porque la larva penetra la piel, la dermis subcutánea y después se mete a la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, en todo ese trayecto uno puede ver que en el punto de entrada hay una erupción maculopapular y después se ve un trayecto, que es el trayecto que desarrolla la larva para penetrar en el tejido profundo. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve eso, no hay que pensar solamente en larva migrans, en una larva migratoria, sino también en un cinario. ¿De acuerdo? Un cinario. Bueno. Esta larva penetra piel y todos los tejidos hasta llegar a la sangre. Una vez en sangre, circula por sangre y llega al pulmón. En el pulmón ya no puede atravesar los capilares. ¿Cuánto mide el diámetro del capilar pulmonar? ¿Cuánto mide? ¿Ah? ¿Cuánto mide? A ver, esta es una pregunta para que ustedes razonen. El diámetro de un capilar pulmonar, ¿cuánto será? Menor a 40 micras. Menor a 40 micras. A ver. Menor a 40 micras. ¿Menor a qué? A 40 micras. ¿A cuánto? A 40 micras. Menor a 40 micros, más o menos. Otra respuesta.
Otra respuesta. A mí me gusta, chicos, ¿qué razón? ¿Qué piensan? Y yo les hago razonar y pensar. ¿Cuál sería el diámetro? Y eso lo van a estudiar. ¿Por qué 5 a 10 metros? Por ese tamaño de... Apenas hay capilares tan pequeños que solo los eritrocitos. Muy bien, esa es la verdad. Los capilares pulmonares tienen un diámetro tan pequeño que el glóbulo rojo tiene que deformarse para atravesar. Y un glóbulo rojo tiene un diámetro de 5 a 7 micras. Así que la respuesta correcta es 5 a 7 micras es el diámetro del capilar. ¿De acuerdo? Entonces, esta larva no puede atravesar. Por lo tanto, ¿qué hace? Llega al alveolo y lo perfora. Perfora los alveolos y empieza a ascender del alveolo a los sacos alveolares, a los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea y llega a la zona de la orofaringe y se introduce ¿a dónde? Al esófago. Se introduce al esófago, llega al estómago y se deposita finalmente en el intestino. Entonces, cuando pasa por el pulmón, perforando los alveolos, da origen a otro proceso que se llama, ¿qué proceso? ¿Qué reacción va a haber en este proceso? Imagínense los alveolos de una persona que le llegan muchas larvas y perforan sus alveolos. El paciente va a estar feliz y contento. ¿Qué va a tener? ¿Ah? Va a tener tos, se va a quejar de dolor, malestar, tos. Y al examen físico vamos a encontrar datos de un proceso inflamatorio. ¿Sí? Así que el siguiente proceso inflamatorio es una neumonitis. Entonces, en esta enfermedad el paciente va a tener dos zonas inflamadas. La primera, la piel, una dermatitis. Y la segunda, una neumonitis. Entonces, la larva pasa por el pulmón, es deglutida por el esófago, llega al estómago y baja al intestino. Cuando baja al intestino, ya se convierte en una forma adulta y ya se queda ahí generando daño intestinal. El paciente que tiene el parásito en el intestino va a tener síntomas dependiendo del número de parásitos que están en el intestino. Si tiene un parásito, ¿tendrá síntomas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Samantha. Si tiene un parásito, ¿tendrá síntomas? No. Claro, eso cuando va creciendo. Solo un parásito no podría pasar problemas de malnutrición. No. Un solo parásito no va a generar molestias. Es como usted coma un fideo mal cocido. ¿No? ¿Se da cuenta? Si digamos usted se come un tallarín a medio cocer, lo va a tragar, ¿verdad? Y eso no le va a producir molestia. Entonces, un parásito generalmente no genera síntomas. Y a medida que va aumentando el número de parásitos, el paciente va a presentar síntomas. ¿Qué síntomas va a ser? Malestar abdominal, generalmente gástrico. A veces se va a quejar de que se siente hinchado y está acumulando gases. ¿Sí? Y a veces puede presentar diarrea. Entonces, en el caso de Ascaris lumbricoides, el paciente presenta estos síntomas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la persona va teniendo cada vez más parásitos, estos parásitos en el intestino, ¿qué van a hacer? Van a producir obstrucción. ¿Sí? Van a formar algunas veces lo que se llama
¿Ustedes han ayudado a su mamá a tejer? Las chicas. Sí. ¿Saben tejer? Sí. O sea, no conocen lo que es un ovillo de lana. Ya, bueno. Entonces, los parásitos forman en el intestino, se unen y forman una organización en la cual finalmente terminan haciendo un ovillo que produce un bloqueo en el flujo que debe haber de contenido intestinal. Eso puede producir en un niño datos de obstrucción incompleta del intestino o de datos de obstrucción completa. ¿Sí? En el adulto, ¿qué es? Podría causar distensión intestinal. Claro, obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal se acompaña de distensión, náusea, vómito, dolor y falta de eliminación de gases por vía rectal y de vía rectal. A veces el parásito puede ingresar por algunos orificios. ¿Qué orificio hay en la segunda porción del rodeo? ¿Qué se llama? Acueducto. ¿Qué orificio hay en la segunda? El acueducto de Silvia. Acueducto En de la Silvia. segunda porción del duodeno Ah, no. se vacía con los jugos que corresponden al hígado y al páncreas, que sirven para la digestión y para la absorción de alimentos. Entonces, por ese orificio se puede meter el ácido. ¿Y qué va a producir? Un cólico. Va a producir una obstrucción del conducto pancreático, del conducto biliar, y el paciente puede desarrollar dolor abdominal y finalmente pancreatitis aguda, con laringitis, con cistitis. Hay otro orificio que es más pequeño, que está en el hilo terminal. ¿Cómo se llama, Fernanda? ¿Cómo se llama ese orificio que hay natural en el hilo terminal? A ver, los ayudantes. ¿Cómo se llama ese orificio que está en el hilo terminal? ¿Ah? ¿Cómo se llama el orificio natural que está en el hilo terminal? ¿Qué hace eso? Ilio terminal. Ah, ya, la válvula iliocecal. Bueno, eso comunica el integrado con los iones. ¿De qué? La del apéndice. Claro. Entonces hay el apéndice tiene un orificio natural que termina en un callejón sin salida. Y entonces el parásito también podría obstruir ese orificio y producir qué cuadro clínico. No me gusta decirle cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Qué cuadro va a producir? Apendicitis aguda, un cuadro de error de. Entonces imagínense las consecuencias que puede haber cuando una persona tiene ascariasis. Según el número de ascaris que tiene, va a generar síntomas de obstrucción intestinal, pero antes ha producido un cuadro de neumonía. Entonces, la tarea que van a investigar es neumonitis eosinofílica, que les voy a contar la próxima vez. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los cinarios, la larva va a producir lo mismo. La larva va a ingresar al pulmón, va a ascender por la vía respiratoria, va a ser deglutida, va a ingresar al tubo digestivo, por el esófago, llega al estómago, llega al intestino. En el intestino, la mucinaria lo que hace es adherirse a la mucosa a través de placas dentales. Tienen placas dentales que le permiten unirse a la mucosa
y alimentarse con el hierro, ¿sí? Y con otros nutrientes, pero sobre todo hierro. Entonces, esa persona, ¿qué síntomas va a tener Catrina? ¿Karina es o Catrina? Catrina. Catrina. ¿Qué síntomas va a Deficiencia tener? va a estar de color amarilla. ¿Ah? Tal vez se va a ver un poco amarilla por la deficiencia de hierro. No se va a ver amarilla, se va a ver pálida. Pálida. Amarilla ya se interesa. Pálida. ¿Pálida por qué? Por la deficiencia de hierro. ¿Y eso qué produce? Una destrucción de los glóbulos rojos, tal ¿A vez. eso qué se llama? Hemólisis. No, anemia. Anemia, bueno. Entonces, uno de los síntomas predominantes de un ciliario es la anemia por deficiencia de hierro. Para clasificar la anemia por deficiencia de hierro, uno tiene que ver el tamaño, el volumen corpuscular del glóbulo rojo, María José. ¿Cuál es el volumen corpuscular normal? 5 El glóbulo rojo es como una bolsa, ¿verdad? O como una pelota aplanada, muy cómica. ¿Qué cantidad de líquido tiene adentro? Ya, eso que sea tarea. ¿Qué cantidad de líquido tiene un glóbulo rojo normal? Por lo tanto, cuando uno ve un glóbulo rojo con menor capacidad, habla de que es una anemia microcíclica hipocrómica. Y en la persona va a tener malestar abdominal y además anemia microcíclica. Entonces, en esos dos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo confirmamos? Si la persona no elimina el ascaris por la boca o por materia fecal, no vamos a saber que tiene ascariasis. ¿Qué estudio habrá que pedirle, Yolaisa? ¿Qué estudio hay que pedir? ¿Una PCR? A ustedes les han pedido esos estudios. Un parasitológico, mejor si es seriado. ¿Qué voy a buscar ahí, Michelle? La larva, ¿en qué caso? Funcionarias. ¿En qué caso? Acá hay tres opciones. ¿Ah? En la ocinaria. Lo que voy a buscar es el huevo o la larva. Y en el caso de ascaris, ¿qué tengo que buscar? Exactamente. Entonces, en ascaris, en el estudio de materia fecal, lo que tenemos que encontrar es el huevo de ascaris. En cambio, en un cinaria podemos encontrar huevo y con la larva rapitiforme para establecer el diagnóstico de un cinariasis. ¿De acuerdo? En la próxima clase vamos a continuar con lo que es estrobilodiasis. Entonces, las tareas que les he dado, chicos, complétenlas. Microcíclica,